En el corazón de tierras desoladas y despiadadas, donde desiertos de arena dorada, seca y brillante, se pierden en el horizonte tras miles de kilómetros, y donde la lluvia es un exquisito regalo celeste, el río Nilo ha sido por milenios un hilo de vida, un estrecho pero largo oasis, proveyendo agua y refugio a todos quienes han tenido la suerte de habitar cerca de él. A lo largo de las orillas de este río, prosperó la antigua civilización egipcia, infundiendo vida a una cultura cuyo eco no ha dejado de resonar a través de los tiempos, desde los majestuosos templos y las imponentes pirámides hasta las intrigantes historias de dioses y faraones que se convirtieron en leyendas. ¿Pero de dónde emergió todo esto? Hapi, el mito de Osiris y las rejuvenecedoras inundaciones del Nilo. Los seres humanos tienden a reverenciar aquello del que más dependen, atribuyendo a estos elementos propiedades sagradas. Como tal, no es sorprendente que el Nilo fuera adorado como una deidad en sí misma, conocida como Hapi. Representado como una figura masculina, con senos femeninos pronunciados y un vientre redondeado, Hapi simbolizaba la fertilidad y la vida nueva que las inundaciones anuales traían a las tierras cultivables. Las aguas del río llevaban consigo el limo, un sustrato fértil compuesto por minúsculas rocas, arcilla, arena y partículas orgánicas, como restos de plantas y animales en descomposición. Este sedimento, enriquecido con nutrientes provenientes de las altas mesetas etíopes del este de África, aportando elementos vitales como nitrógeno y fósforo, era fundamental para el crecimiento de las plantas. Para explicar la llegada del limo, transportado desde lejos por las llanuras centrales del este de África, y que fertilizaba las tierras permitiendo abundantes cosechas, los antiguos egipcios idearon el mito eterno de Osiris. Su cuerpo, desgarrado y esparcido por todo el reino por el malvado Seth, fue milagrosamente recompuesto por su hermana y esposa Isis, mediante misteriosos rituales, devolviéndole la vida y, consecuentemente, renovando la fertilidad de la tierra. La temporada seca, entonces, se interpretaba como un reflejo del desmembramiento de Osiris o de la desaparición del limo. En cambio, la temporada de inundaciones, iniciada por el dios Hapi, simbolizaba su milagrosa resurrección y la renovación de la vida traída por el limo. Cada año, la altura de las inundaciones fluctúa entre 6 y 8 metros, dependiendo de la cantidad de lluvia que cae en el centro de África y de las condiciones del río y sus afluentes. Esta altura es un indicador crucial para prever el potencial agrícola de los años venideros. Según registros históricos, en el año 2150 a.C., las inundaciones alcanzaron una altura extraordinaria, provocando el colapso de una presa. El agua sobrante causó grandes daños a los cultivos y a la infraestructura, lo que desencadenó un periodo de inestabilidad económica y política. Avanzando 800 años en la historia, en el 1340 a.C., durante el reinado de Akenatón, la destrucción de los cultivos y el derrumbe de casas y edificios fueron tan catastróficos que provocaron hambruna y penuria. Se cree que esto contribuyó en gran medida a la caída del régimen de Akenatón. Los productos agrícolas del antiguo Egipto y sus plantaciones para uso medicinal. El limo era un recurso tan inestimable para los antiguos egipcios que hace 5000 años su reino fue bautizado como Kemet, es decir, tierra negra en honor a esta sustancia vital. La regularidad de las inundaciones del Nilo era tan exacta que se estructuró un calendario en torno a ellas, dividido en 3 temporadas. Ajet, inundación, Peret, crecimiento y Shemu, cosecha. Esta división estaba pensada para facilitar el proceso de siembra y recolección. Los antiguos egipcios, aprovechándose de los suelos fértiles, implementando técnicas de rotación de cultivos y construyendo sofisticados sistemas de riego compuestos por canales, presas y cuencas, lograron producir suficiente alimento para sostener una población que, en su punto más alto, abarcaba entre 3 y 5 millones de individuos. Entre los cultivos más prominentes que se cultivaban a lo largo de las orillas del Nilo podemos destacar el trigo, utilizado para producir pan de espelta, es un alimento esencial y principal fuente de calorías para la mayoría de la población. Un habitante típico del antiguo Egipto probablemente consume entre 300 y 400 gramos de pan al día, si no más. Los trabajadores al servicio del faraón recibían 2 hecas de trigo al día, equivalentes a 10 litros entregados en recipientes de terracota. Esta cantidad de trigo era suficiente para alimentar a una familia de 10 miembros, a menudo con predominancia de niños. La cebada, utilizada para elaborar una cerveza semisólida bastante popular entre la población, debido al alto precio del vino. Esta cerveza, similar a una papilla alcohólica de color gris, era densa y nutritiva, y representaba un complemento útil para la dieta egipcia.
Además, tanto el trigo como la cebada se utilizaban como moneda de cambio y trueque. Los trabajadores al servicio del faraón recibían 4 litros de cebada al día. Numerosos vegetales y legumbres, entre ellos cebollas, ajos, lentejas, puerros, judías y lechugas, se cultivaban en las inmediaciones del Nilo. Los agricultores probablemente consumían estos vegetales en cantidades que oscilaban entre los 200 y los 300 gramos al día. Diversas frutas, incluyendo higos, dátiles y uvas, se consumían en cantidades variables de 100 a 150 gramos al día, y también se empleaban para endulzar la comida, considerando el elevado costo de la miel. La carne era generalmente un lujo reservado para los adinerados o para las celebraciones religiosas, mientras que la mayoría de las personas consumían tipos específicos de pescado, según su estatus social. El lino se cultivaba para la producción de tejidos de alta calidad, mientras que las fibras de papiro se entrelazaban cuidadosamente para crear pequeños objetos como el papel, o estructuras más grandes como las barcas, que posteriormente se recubrían de resina o brea para hacerlas impermeables. Numerosas plantas con propiedades medicinales se cultivaban o recolectaban a lo largo del Nilo por sus beneficios para la salud, entre ellas la planta de erícino se utilizaba para estimular las contracciones en las mujeres durante el parto. La mandrágora, aplicada en forma de ungüento, servía para aliviar el dolor. El aloe vera, cuyo gel sanaba quemaduras, heridas e irritaciones en la piel. La mirra se empleaba por sus propiedades antisépticas, para tratar heridas e infecciones, aunque su uso principal estaba destinado a la momificación y conservación de los cuerpos. La goma arábiga, combinada con corteza de árbol y otros ingredientes, formaba una pasta medicinal utilizada para aliviar la diarrea y la fiebre. La San de Alejandría o la aljoba se consumían en forma de té o pasta por sus propiedades laxantes. Tanto el incienso como la leña poseían propiedades antiinflamatorias. El incienso se usaba principalmente para tratar la artritis, el asma y otros problemas respiratorios, mientras que la leña también se empleaba para teñir el cabello y la piel y para aliviar dolores de cabeza. Las bayas de enebro se empleaban para combatir infecciones respiratorias y problemas digestivos, y además se utilizaban como condimento para dar sabor a los alimentos y bebidas. La mayoría de los tratamientos médicos desarrollados por los antiguos egipcios se centraban en el cuidado de la piel, problemas respiratorios y trastornos digestivos. Esto es comprensible teniendo en cuenta de la fuerte dependencia del río para el agua potable, el baño y el riego, y la presencia de bacterias y parásitos como el esquistosoma, que se cree fue una de las principales causas de mortalidad en el antiguo Egipto, o el Cryptosporidium, causante de diarrea y cólicos estomacales que aún hoy afectan a los egipcios. Es relevante destacar que, a lo largo de los milenios, el Nilo también ha sido contaminado por varias especies invasoras, como la cala de Etiopía y la perca del Nilo, que han devastado el ecosistema local y han provocado el desplazamiento de muchas personas y animales. La fauna del Nilo y la interpretación religiosa de sus animales. El Nilo alberga una variada fauna, que va desde peces inofensivos hasta peligrosos cocodrilos e hipopótamos. Los hipopótamos hembras, respetados por su comportamiento protector hacia sus crías, llevaron a los antiguos egipcios a crear la figura de Tueris, una diosa hipopótamo, destinada a proteger a las mujeres, sus embarazos y a sus hijos. No obstante, los grupos de hipopótamos suponían una amenaza constante para los agricultores y sus campos, lo que motivó a los primeros faraones a organizar equipos de cazadores para desplazar a estos grupos al sur de Egipto. El cocodrilo, aún más temido por sus ataques inesperados en las orillas del Nilo, atacaba tanto el ganado de los agricultores en las tierras cultivables como a los seres humanos. Su potencia y su tamaño, que oscilaba entre 4 y 6 metros, resultaban especialmente intimidantes. Ante el miedo, los primeros humanos, creyendo poder controlar la naturaleza con sus propias acciones, convertían a los animales peligrosos en divinidades a respetar, venerar y aplacar con el objetivo de mantenerlos a distancia. Así se consideraba que existía un dios cocodrilo llamado Sobek, que residía en el Nilo protegiéndolo desde dentro. En su honor se erigieron templos dedicados a Sobek, y los cocodrilos fueron confinados en grandes cuencas cerca de estos templos, donde se les alimentaba regularmente para satisfacer sus apetitos insaciables. Los antiguos egipcios, en su intento de mantenerlos a raya, también recurrieron a la creación de hechizos mágicos y rituales religiosos. No obstante, tanto los hipopótamos como los cocodrilos eran cazados y consumidos cuando representaban una amenaza. Sus subproductos, como el marfil, empleado para crear joyas y obras de arte, y la piel de cocodrilo se utilizaban con diversos fines, que incluían prácticas mágicas, como afrodisíacos e incluso tratamientos para la calvicie. El Nilo en tiempos de paz.
comercio y Nenesu. Durante los periodos de paz que predominaron en gran parte de la historia egipcia, el Nilo se convirtió en una vía vital de transporte, facilitando el tránsito de personas y mercancías. Sus aguas serenas propiciaron el auge del comercio. El delta del Nilo, donde el río desemboca en el Mediterráneo, proporcionaba puertos naturales para el anclaje de embarcaciones, convirtiéndose en un núcleo para el comercio y el intercambio con otras civilizaciones del Mediterráneo. El Nilo también ofrecía una rica fuente de materiales de construcción. A lo largo de sus riberas se ubicaban canteras de piedra caliza, granito y arenisca, así como pozos de arcilla. La madera recolectada de los bosques del sur de Egipto era transportada por el Nilo hacia el norte, recogiéndose en puntos designados de la ribera para su posterior uso. Los antiguos egipcios desarrollaron una especializada clase de marineros para navegar el Nilo, conocidos como Nenesu. Estos expertos empleaban diversas técnicas como la orientación por las estrellas y constelaciones durante la noche y el uso de cartas y mapas náuticos. Los Nenesu surcaban el río en una amplia gama de embarcaciones. Las balsas, simples botes planos hechos de cañas de papiro entrelazadas, eran ideales para viajes cortos y cargas ligeras. Los botes de remos, pequeñas embarcaciones propulsadas a remo, se usaban principalmente para la pesca y el transporte de personas. Para viajes más largos se utilizaban barcos de vela con un solo mástil y vela cuadrada, mientras que los transbordadores de madera, movidos a remo, se empleaban para transportar cargas más pesadas como materiales de construcción y animales. El Nilo facilitaba el transporte de bienes y personas a largas distancias dentro de Egipto. Mercancías como oro, incienso y mirra eran llevadas al norte desde Nubia y otras regiones del sur, mientras que productos egipcios como grano, papiro y lino se transportaban desde el delta del Nilo hasta las costas del Mediterráneo. Los faraones y altos funcionarios, por su parte, empleaban barcos bellamente decorados, conocidos como embarcaciones ceremoniales. El Nilo en tiempos de guerra, ventajas geográficas y la puerta al más allá. Durante los periodos de guerra, la geografía del Nilo planteaba significativos retos para las fuerzas invasoras que intentaban penetrar en el interior del país. Obstáculos naturales como las cataratas y las ciénagas dificultaban los movimientos militares, mientras que las anuales inundaciones del río proporcionaban una defensa natural. Los antiguos egipcios, gracias a una red controlada de cuencas de contención y canales de irrigación, eran capaces de manipular los flujos de agua para inundar extensas áreas de tierra, utilizando el agua en su favor contra el enemigo. No obstante, la estrechez del Nilo también implicaba que los invasores podían cruzar el río y atacar Egipto desde el oeste o el este, llegando a aislar grandes porciones de tierra cuando conquistadas. Además, la ubicación septentrional del río en el continente africano lo exponía a ataques desde el sur, origen de muchos de los adversarios históricos de Egipto, como los nubios. Estos oponentes frecuentemente utilizaban la corriente natural hacia el norte del Nilo como medio para adentrarse en territorio egipcio, acercándose a las orillas, desembarcando sus tropas y atacando las ciudades próximas. En cuanto al flujo de agua del Nilo y sus inundaciones, su interpretación en términos religiosos y filosóficos vinculaba el ciclo de sequía e inundación con la vida y la muerte, y lo consideraba una manifestación del orden cósmico que regía el universo. El equilibrio entre estos extremos representaba la armonía y la moderación, o ma'at, que cada egipcio practicaba en vida para acceder al más allá. Los faraones, estrechamente asociados al Nilo, eran vistos más como entidades divinas que humanas. Se creía que actuaban como intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual, y se les atribuía el poder de influir en la voluntad de los dioses, y por ende, en el flujo del Nilo y sus inundaciones. Dentro de las creencias del antiguo Egipto, el camino al más allá se representaba como un viaje en barco, a través de las aguas del inframundo. El Nilo servía como metáfora de esta travesía, y las embarcaciones a menudo se representaban en el arte funerario egipcio y en las tumbas. El paraíso, destino de las almas de los fallecidos tras el juicio, se conocía como Aaru, y se pensaba que se encontraba próximo a las orillas del Nilo. Se creía que el dios Osiris, gobernante del inframundo, custodiaba las almas de los muertos mientras navegaban por el Nilo rumbo al más allá. Muchos enterramientos y lugares funerarios se localizaban cerca del río, y los faraones solían encargar la construcción de detalladas barcas funerarias para transportar sus cuerpos a sus lugares finales de descanso. En resumen, el río Nilo ha sido un componente fundamental en el desarrollo del antiguo Egipto, moldeando su agricultura, cultura y mitología. Las características esenciales del río y sus defensas naturales permitieron que una gran civilización surgiera y floreciera en un territorio que, de otro modo, habría sido inhóspito. A medida que seguimos explorando el pasado, el impacto perdurable del Nilo en la civilización humana
continúa siendo fuente de inspiración y asombro. Gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, aquí tienes algunos otros que podrían interesarte. Que tengas un buen día.